¿Cuántos saben cuál fue el propósito para la cual la ley o por lo cual la ley fue creada? Bien, pero una realidad es que la mayoría de nosotros, o la mayoría de los creyentes, no entiende por qué fue creada la ley. Es más, algunos hermanos en algunas iglesias creen que obedecer la ley es pecado. ¿Por qué? Pablo habla en Gálatas, ¿verdad?, que estar bajo la ley es maldición. Pero si no interpretamos bien lo que Pablo nos está queriendo decir, podemos caer en el error. Amén. Entonces necesitamos entender cuál es el propósito de la ley. Amados, la mejor noticia que el mundo pudo recibir es que Jesús murió por los pecadores. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y a través de eso, ahora nosotros, a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad?, los hombres pueden tener paz para con Dios, pueden entrar en una relación con Dios, pueden recibir la justicia divina y pueden escapar del juicio de Dios. A través, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo y a través de su fe, de nuestra fe en la obra de Jesucristo, se puede pagar esa deuda que para nosotros era impagable. Amén. Y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo comienza a desarrollar, es el principal tema de esta epístola a los romanos. Amados, la epístola a los romanos es el tratado teológico del apóstol Pablo para la iglesia del nuevo pacto. ¿Cuántos sabían eso? En esta epístola vamos a encontrar la doctrina central de la fe cristiana. ¿Y cuál es esa doctrina? Es la doctrina de la justificación por la fe. Este es el corazón del Evangelio y es el corazón del mensaje del apóstol Pablo. De hecho, amados, nosotros desde que comenzamos en octubre del año pasado, que comenzamos a desarrollar esta epístola, hemos estado hablando de esto, de la justificación por la fe. Y yo quiero, antes de ir a Romanos capítulo 7, quiero invitarlos a Romanos capítulo 1, versículo 16. No sé si Gaby me puede acompañar ahí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí es donde encontramos que Pablo nos da una definición condensada, concentrada del Evangelio. Amén. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados, ahí está el tema principal de la epístola a los romanos. Este es el tema central. Este es el evangelio que es predicado al pecador y que habla de la salvación, ¿verdad?, que es por gracia a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos entendemos esto? Amén. Es el evangelio del nuevo pacto que es por gracia, que es un regalo inmerecido, dice la traducción de la palabra gracia, por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo, ¿verdad?, en su caminar por esta tierra y allí en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo, y esto es como recapitular todo lo que hemos hablado hasta ahora, no voy a entrar en detalle. Si usted le llama la atención algo, sería bueno que usted vaya allí a la página y comience a ver cada uno de los puntos que voy a hablar ahora. El apóstol Pablo, cuando establece el tema en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, a partir de ahí comienza a desarrollar este tema. Amén. Y hemos aprendido en los capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos la necesidad de salvación. Pablo ahí desarrolla, ¿verdad?, el tema de la necesidad de salvación. O sea, como que no tendría sentido decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación
si no hay un peligro de cual necesitamos ser salvados? ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo ahí? Muestra nuestra condición pecaminosa ante Dios. Lo que hace el apóstol en los capítulos 1 y 2, desarrolla nuestra condición verdadera delante de Dios. En los capítulos 3 y 4, Pablo desarrolla el método por el cual alcanzamos esa salvación. ¿Cómo es que una persona pecadora logra entrar en una relación correcta con Dios? Amén. Y ahora, en los capítulos 5 al 8, comenzamos en una nueva sección. Los capítulos 5 al 8, el apóstol Pablo nos habla de los resultados de la salvación por la fe. En los capítulos del 5, 6, 7 y la primera parte del 8, el apóstol Pablo nos habla de los resultados de la justificación por la gracia. Amén. Y hemos estado aprendiendo con respecto a eso, a estos resultados. En primer lugar, lo vimos en el capítulo 5, como resultado de justificación, de ser justificados por la fe, que las personas cuando vienen al Señor encuentran seguridad, están en paz con Dios. Entramos en una relación, ¿verdad?, de seguridad, porque estamos en Cristo, estamos seguros en Cristo. Y eso es lo que desarrolla el apóstol Pablo en el capítulo 5. Lo segundo que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo 6 y que descubrimos como otro resultado de la justificación por la fe es la santidad. Ahora estamos unidos a Cristo y Él nos concede su justicia, su santidad. Amén. Y en el capítulo 7, que comenzó el hermano Hugo el domingo pasado, vimos el tercer elemento del resultado de ser justificado por la fe. Y este tercer elemento es la libertad de la ley, la libertad de la esclavitud de la ley. Amén. Pero ahora vamos a entender más claro esto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo que nosotros no tenemos que cumplir la ley y obedecer la ley? ¿Se estará realmente refiriendo a esto? El hermano Hugo desarrolló el versículo 1 al 6 y yo voy a desarrollar hoy de los versículos 7 al 13. Pero antes, yo quiero darle un panorama completo que Pablo nos hace de un retrato ampliado de la ley. Mire lo que el apóstol Pablo habla referente a la ley y que desarrolla de los capítulos 3 al 8. En el capítulo 3 al 5, Pablo nos dice lo que la ley no puede hacer por nosotros. De los capítulos 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña lo que la ley no puede hacer por nosotros. ¿Y qué es lo que la ley no puede hacer por nosotros? La ley no puede salvarnos. Obedecer la ley no puede salvarnos. Lo segundo que el apóstol Pablo desarrolla, que está en el capítulo 6, es lo que la ley no puede hacer con nosotros. Lo que la ley no puede hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que la ley no puede hacer con nosotros? No puede santificarnos. Amén. Lo tercero que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo 7, versículo 1 al 6, que desarrolló o enseñó el hermano presbítero Hugo en la reunión pasada, es lo que la ley no nos puede hacer a nosotros. ¿Y qué es lo que la ley no nos puede hacer a nosotros? Si estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede hacer? ¿Recuerdan lo que enseñó el hermano Hugo? No puede condenarnos. Amén. Lo cuarto que el apóstol Pablo enseña es lo que la ley puede hacer por nosotros. Versículo 7 al 13, y es lo que yo voy a desarrollar hoy. Lo que la ley puede hacer por nosotros. ¿Qué es lo que la ley puede hacer por nosotros? La ley puede convencernos de pecado. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. La ley puede hacer por nosotros y es convencernos de pecado. Lo quinto que la ley hace por nosotros, lo quinto que la ley no puede hacer en nosotros,
La ley no puede liberarnos del pecado. Lo sexto y último en esta sección, el apóstol Pablo nos habla de lo que la ley puede hacer mediante nosotros. Capítulo 8, versículo 1 al 4. La ley, lo que la ley puede hacer mediante nosotros y puede ser cumplida. Amén. Entonces, después usted puede mirar allí en YouTube y mirar poco a poco lo que acabo de relatar de todos estos principios que el apóstol Pablo nos enseña del capítulo 3 al 8, referente a nuestra relación, ¿verdad?, en el nuevo pacto con la ley. Amén. Ahora sí quiero invitarte a Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Amados, si a primera vista, cuando leamos esto, el argumento que Pablo aquí está esgrimiendo puede parecer bastante complejo, bastante difícil. Yo quiero que usted también lo lea y algunos tienen Nueva Traducción Viviente, puede ser una versión un poquitito más entendible o fácil de leer. Pero la Nueva Traducción, la Biblia de las Américas, que es la que estoy usando yo ahora, que es muy parecida a Reina Valera 1960, tiene la traducción del original, ¿verdad? Y bueno, yo quiero invitarlo a que usted también esté leyendo. Ahora nos puso Romanos capítulo 7, versículo 7. No quiero que cierre su mente cuando lea esto y diga, no le voy a entender. Paso a paso vamos a entenderlo. Amén. Y se puede entender en el contexto que fue escrito. Dice la palabra, Pablo comienza preguntando, como en otras oportunidades, ¿verdad? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Él dice un rotundo, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y es justo. Y pregunta en el versículo 13, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Dice el apóstol Pablo, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Parece difícil, pero no lo es. Amén. Necesitamos entender el contexto también en el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Recordemos que esta carta, armado, fue escrita a una comunidad de cristianos que estaba en Roma, ¿verdad? Pablo desde Corintio, en su tercer viaje misionero, escribe a estos cristianos que estaban en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo no estaba contestando a preguntas como lo estaba haciendo con Corintios, sino que Pablo aquí está desarrollando la enseñanza del Evangelio de la Gracia para aquellos cristianos que no tenían este compendio como nosotros lo tenemos hoy. Pablo había escuchado que aquellos cristianos, ¿verdad?, eran famosos por sus obras misioneras. Pero Pablo sabía, por la experiencia de sus viajes misioneros, que en esa iglesia había creyentes que eran gentiles y otros creyentes que eran judíos. Amén. Y estos últimos eran los que mayormente presentaban problemas cuando Pablo enseñaba el Evangelio de la Gracia. Estos judíos, recuerden, habían nacido, habían crecido bajo las enseñanzas de la ley. Era parte de su cultura. Era algo que lo tenían
desde muy niño ya le hacían repetir y aprenderse los mandamientos. Ahora, el apóstol Pablo una y otra vez se tuvo que enfrentar con este tipo de argumentos. Ellos no conocían otra forma de llegar a ser santo y mantener esa santidad que no fuese guardando las leyes. Entonces, amados, cuando llega el apóstol Pablo con este mensaje que dice, bueno, ahora ya no importa la obediencia a la ley, no importa las obras, porque ningún ser humano va a ser justificado por las obras. Era claro que realmente era difícil para ellos recibir esta enseñanza, no para los gentiles. Amados, a veces, o mayormente, es más difícil transmitir una enseñanza a una persona que viene con años de doctrina, ¿verdad? Que a una persona que recién comienza en los caminos del Señor. Porque para el ser humano es más difícil desaprender lo aprendido que aprender cosas nuevas. ¿Verdad? Cuando aprendimos algo y todos los que tenemos algunos años en el Evangelio, que hablamos con el pastor Ángel el otro día, cada tanto hay una revelación en nuestra vida. En un periodo Dios trae esa revelación, esa enseñanza. Y claro, nos confronta porque nosotros pensábamos otra cosa, pero la palabra nos es revelada. Y nos cuesta desaprender lo que ya aprendimos. Y en esta condición estaban aquellos creyentes, ¿verdad? Ahora, cuando escuchamos al apóstol Pablo hacer estas declaraciones, cualquiera podría pensar, bueno, el apóstol Pablo está menospreciando la ley. El apóstol Pablo está desechando la ley como algo inútil. Y eso fue lo que Pablo tuvo que enfrentar, el argumento que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Seguramente el apóstol Pablo tuvo que escuchar cosas como, bueno, pero Pablo, a ver, Dios entregó la ley a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Cómo es que ahora tú vienes aquí y nos dices que aunque obedezcamos la ley, no vamos a recibir la justicia de Dios? ¿Cómo es que tú dices que no es por las obras, sino por la fe simplemente en Jesucristo? ¿Cómo es posible esto? Parece que es algo contrario a lo que ellos toda su vida habían practicado. Entonces podrían preguntarse seguramente, ¿y entonces para qué sirve la ley? Como muchos cristianos de hoy en día se preguntan. ¿Para qué el Señor dio la ley en aquel tiempo? Una ley que, como dijimos en reuniones anteriores, nadie pudo ni nadie podrá cumplir jamás. Nadie. ¿A no ser quién? Jesucristo. El único que pudo cumplir la ley. Y gracias a que Él cumplió toda la ley, esa justicia que Él recibió nos es imputada a nosotros cuando creemos en Él. Amén. Pero nadie en toda la historia pudo ni podrá cumplir la ley. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? ¿Verdad? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y ellos estaban, más ellos que tenían en su mente, ¿verdad? Que la ley era todo. Era el pueblo escogido por Dios. Ellos recibieron la circuncisión, ellos recibieron la ley de Dios. Amados, este era el contexto en el cual el apóstol Pablo estaba enseñando el Evangelio de la gracia. Y bueno, el apóstol Pablo quiere explicar todo esto en este capítulo 7. Ya comenzó el hermano Hugo, como dije hoy, enseñando que la ley no puede condenarnos. Y veíamos en el versículo 1 del capítulo 7, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que la ley solo es buena mientras que usted esté vivo. Pero cuando morimos en Cristo, la ley no tiene poder sobre nosotros. Cuando morimos en Cristo, ¿se acuerdan la analogía del matrimonio? La mujer, mientras estaba unida a su marido, no podía unirse a otro marido. Pero cuando el marido moría, ¿sí? La mujer era libre de la ley del marido y ahora era unida a Cristo. Y así somos nosotros. Nacimos
unidos a la ley del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, morimos a esa ley del pecado. Y nacemos nuevamente unidos a Cristo. Ahora Cristo es el esposo y nosotros somos la iglesia, la novia. Amén. Entonces la ley no puede condenarnos, y fue lo que el hermano Hugo predicó. Ahora usted puede decir, bueno, entonces ahora somos libres de la ley, podemos hacer lo que queremos. No, hermano, no se trata de eso. Si usted es realmente salvo, si usted realmente recibió el Espíritu Santo de Dios, usted caminará en santidad, usted dará frutos de vida, habrá un servicio a Cristo en su vida. Amén. Y habrá obediencia a la ley, pero solo que esta vez no será algo externo, sino será algo motivado por el Espíritu Santo de Dios, que pone en cada creyente el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Las personas, el creyente es obediente, no porque sea bueno, no porque tiene una capacidad de obedecer, sino es el Espíritu Santo de Dios que lo impulsa a obedecer. Amén. Vamos extendiendo hasta acá. Ahora vamos a lo que nos compete hoy. Versículos 7 al 13. O sea que la ley nos salva, la ley nos santifica. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Y la respuesta es que la ley puede convencernos de pecado. La ley puede convencernos de pecado. Y amados, mientras desarrollamos estos versículos, vamos a ver algunos elementos de esta convicción que la ley trae a la vida del creyente. El primer elemento de convicción que la ley trae a la vida del creyente está en el versículo 7. Y es que la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. Observa lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y mire lo que sigue. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijere, no codiciarás. Ahora, amados, tenemos que entender lo siguiente. Esto acá está muy claro. El apóstol Pablo está tomando uno de los 10 mandamientos. Y algunos se interpretan que acá, cuando Pablo habla de la ley, está refiriéndose a las leyes ceremoniales, a las leyes sociales. Había tres tipos de leyes, ¿verdad? No se trata de eso. Pablo está hablando a la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Y Pablo está nombrando uno de ellos. No codiciarás, el 10º mandamiento. Amén. Y una cosa que es importante, amado. La ley simplemente fue hecha para mostrarnos el pecado. No fue hecha para salvarnos ni santificarnos. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado a sus ojos. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Estamos con toda la velocidad ya. Gloria al Señor. Bien. Versículo 7. Acá Pablo está diciendo, ¿verdad?, que la ley revela el pecado. Y él dice, yo no conocí la ley. Ahora, escuche esto. Pablo acá no está, observamos esta frase, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pablo acá no está diciendo como que él no entendía en términos doctrinales, en términos de definición el pecado. Creo que Pablo acá lo que está diciendo es, yo realmente no conocía la profundidad del pecado hasta que realmente entendí la plenitud de la ley. Lo que él está diciendo es, cuando realmente entendí la ley, me convencí verdaderamente de pecado. Ahora, Pablo está poniéndose en primera persona. Él está hablando yo, ¿sí? Está hablando su testimonio. Pero ¿y cómo? ¿Pablo era inconverso? No. Pablo era un fariseo.
¿Verdad? ¿Sí o no? Él era un judío. No solo que era un judío, sino que era un fariseo. Y él mismo se describe como uno de los mejores, de los más celosos de las cosas de Dios. ¿Verdad? Él podía interpretar la ley en los términos de las tradiciones rabínicas. Y él había pasado parte de su vida tratando de guardar la ley. Él era muy religioso. De la misma manera que aquel joven rico, ¿se acuerdan? Aquel joven rico que se presenta al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? O para ganar el reino de los cielos. Y el Señor le dice, bueno, ¿has guardado la ley? Y este joven rico le dice, desde mi juventud he guardado toda la ley. Era evidente que estaba mintiendo, que él no estaba siendo consciente de lo que estaba diciendo, porque como dijimos hoy, nadie, verdaderamente nadie podía guardar toda la ley. Pero él dice esta expresión, desde mi juventud, claro, he guardado toda la ley. ¿Por qué motivo decía esto? ¿O con qué razón decía esto? Era porque los judíos habían llevado la ley de Dios a una dimensión externa únicamente. Los judíos habían reinterpretado la ley para acomodar su pecaminosidad. Y creo que Hugo dijo algo parecido la reunión pasada, ¿verdad? Que los propios rabinos pusieron ley sobre ley. Hicieron 600 y tantos mandamientos y después 200 y pico mandamientos más. Mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir. Y la acomodaban, ¿verdad?, a su pecaminosidad, porque lo usaban de una forma externa. Entonces, no sabemos en qué punto de su vida Pablo, o en qué punto de la vida de Pablo llegó esta convicción. Pero sin duda que comenzó cuando él tuvo aquel encuentro con Jesús camino a Damasco, ¿verdad? Porque él creía que era un hombre justo. Él se creía celoso de la ley de Dios, ¿verdad? Pero él ahí estaba entendiendo que de pronto la ley no estaba exigiendo algo externo, sino que algo interno de su corazón. Amén. Pablo usa como elemento particular de su exposición el 10º mandamiento. ¿Y por qué digo que Pablo entendió que era algo interno? Porque el 10º mandamiento se trata de algo interno. No codiciarás. Es algo que usted lo hace internamente. ¿Sí o no? Usted cuando la codicia, la lujuria, ¿verdad?, la envidia, la vanagloria, es algo interno. Y Pablo se está refiriendo a eso. Pablo tuvo esa convicción, recibió esa convicción mediante el encuentro con Jesús, y el Espíritu Santo trajo convicción sincera de pecado. Y él se dio cuenta que ya no se trataba de algo externo, de cumplir leyes, sino que se trataba de su interior. Amados, el 10º mandamiento es el único mandamiento que trata con el interior de las personas. Y Pablo escoge ese mandamiento. Ahora, Pablo está diciendo, cuando vi que la ley de Dios realmente, lo que la ley de Dios realmente demandaba, entendí que no se trataba solo de lo externo, solo de mis actos exteriores, sino de mis actitudes interiores. Y ahí Pablo compara todo lo que había hecho en su vida, todo ese legalismo, él lo llega a comparar como estiércol. Todo lo que yo hice era como estiércol. Amén. Entonces Pablo, cuando tuvo esa confrontación con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios trajo convicción a su vida, él entendió y comprendió verdaderamente lo que el pecado hacía, lo que el pecado producía en la vida de las personas. El segundo elemento del poder de convicción que el pecado produce es que la ley nos provoca o nos incita a pecar. ¿Cómo así, pastor? La ley nos provoca o nos incita a pecar. Versículo 8. ¿Cómo que la ley nos provoca, nos impulsa a pecar?
¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, vamos a desarrollarlo acá. Dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el versículo 7, la ley revela el pecado y acá en el capítulo 8, la ley lo provoca, lo incita. Y Pablo está diciendo esto, amados, porque los judíos pensaban, como muchos creyentes de hoy, pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado. Ellos tenían la convicción que Dios había dado la ley para restringir el pecado. Y Pablo le dice con esto a los judíos que la ley no restringe el pecado, más bien lo provoca, le está diciendo en este versículo que acabamos de leer. Yo le pregunto a usted, cuando vino al Señor Jesucristo y recibió, ¿verdad?, por arrepentimiento y fe, hizo esa confesión: Señor, te recibo en mi corazón. ¿En su vida no comenzó a darse cuenta del pecado? Cosas que antes usted no se daba cuenta. Ah, pero yo no era tan bueno como pensaba que era. Yo no sabía que era tan codicioso. No sabía que era tan egoísta. ¿Verdad? A medida que vamos caminando y conociendo la ley de Dios, el pecado se nos va revelando. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Pero qué bueno que el pecado nos ha sido revelado, porque a medida que el pecado nos es revelado, nosotros vamos experimentando esa obra de santificación que el Espíritu Santo va produciendo en la vida del creyente. Ahora, Pablo dice algo más. Pablo dice que el pecado en la ley te impulsa a pecar. Yo les pregunto a ustedes, ¿no han visto a los niños? Si usted no le dice, hay un enchufe ahí, no le dice nada que no lo toque, el niño no lo va a tocar, capaz que pasa distraído. Pero usted le dice, no toques ese enchufe. Y el niño va a buscar la forma para tocarlo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mientras yo no sabía que esto era malo, bueno, pero cuando supe que era malo, algo en mí me impulsaba a hacerlo. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Quiero hacer lo bueno y no lo hago, hago el mal que no quiero hacer. A eso se está refiriendo. Amados, cuando el pecado nos es revelado, nuestra carne, el pecado en nuestra carne, nos quiere impulsar a hacer eso que desagrada el corazón de Dios. Y esa es la lucha que tiene el creyente en sus dos naturalezas. Él nació de nuevo, pero todavía está en un cuerpo de pecado que lo incita a ir en contra de la ley de Dios. Amado, tu carne nunca va a decir, ¡ay, qué bueno! Siempre la carne nos va a incitar a ir en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir ahora. Amén. Lo tercero que vemos aquí es que la ley no produce vida. La ley produce muerte. Versículo 9 al 11. La ley no produce vida, la ley produce muerte. Dice el apóstol en el versículo 9 en adelante. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Se mareó la cosa ahí. Amados, recuerden que Pablo era un religioso empedernido. Era un fariseo que quería ser mejor que los demás. Él quería resaltar. En su arrogancia, él perseguía a los cristianos y había pedido cartas para poderlos perseguir y juzgarlos y aún matarlos.
Él estuvo presente en la primer muerte de uno de los discípulos. Y él estaba totalmente convencido. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo estoy agradando el corazón de Dios. ¡Qué bien que estoy siendo visto por Dios en este momento! ¿Verdad? Pablo creía que estaba vivo porque obedecía exteriormente la ley. Él pensaba que se trataba de algo exterior. Él pensaba que estaba realmente espiritualmente vivo. Y cuando él comienza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo, Dios abre el entendimiento de Pablo y él se da cuenta cuál era su verdadera condición delante de Dios. Pablo se dio cuenta que estaba muerto en sus pecados y que todo lo que estaba haciendo en sus propias fuerzas y por sus propios méritos no estaba realmente agradando el corazón de Dios. Ahora, él dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir que murió? Quiere decir que fue devastado. Cuando vio la profundidad real de la ley de Dios, él conoció su propia pecaminosidad. Porque el pecado hace eso, amados. El pecado destruye. El pecado devasta. Y lo que Pablo está diciendo cuando dice que murió es que fue quebrantado en el espíritu. Él estaba contrito, estaba arrepentido. Y eso fue, ¿verdad?, en la vida de nosotros los que nos hizo acercar al Señor. ¿Verdad? Cuando fuimos confrontados con nuestro pecado, eso fue lo que nos hizo reconocer nuestra necesidad del Evangelio. Versículo 11. El apóstol Pablo aquí está repitiendo básicamente lo mismo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí regresa una vez más a reiterar lo mismo. Él estaba viviendo aquella vida, él estaba haciendo aquello que pensaba que era justicia. Él pensaba que era irreprensible en lo que estaba haciendo. Él creía que era celoso de Dios. Él estaba persiguiendo a aquellos cristianos. Él era miembro del liderazgo de Israel. Pero cuando llegó aquella convicción a su vida a través del Espíritu Santo, él debió verse a sí mismo y pensó cuán profundo había caído en el pecado y cuán lejos estaba realmente del mandamiento de Dios. Hasta que él fue confrontado con la ley santa de Dios. Y ahí él miró dentro de sí, él pudo ver su maldad, su verdadera naturaleza, su propio corazón, y se dio cuenta de todas las cosas que él había estado haciendo, que ninguna le habían traído bendición, sino que los consideró como basura. El engaño del pecado hace que la gente piense que con obras externas realmente pueda agradar el corazón de Dios. Y Dios mira lo interior. Dios mira lo interior. No importa cuán bien te pares aquí adelante y cantes. No importa cuán bien te pares aquí adelante y prediques. No importa cuánto te pases con la Biblia bajo el brazo y diga, Cristo vive. Si en tu interior hay otra cosa. Amén. ¿Cuántos allá afuera que usted los para y le dice, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo creo. Amado, Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. No es el tipo de fe que Dios está demandando. Hay una transformación en nuestro interior que es producida solo por el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en la vida del creyente cuando esa persona en un punto de su vida se arrepintió de su pecado, reconoció su necesidad de la justicia de Dios en su vida y dijo, basta, ya no puedo con mi fuerza. No hay forma que los méritos que yo haga alcancen la justicia que Dios requiere. Necesito rendirme. Necesito morir a mi yo para que Cristo realmente viva en mí.
Y eso es lo que Pablo estaba o había experimentado en un punto de su vida. Cuando leemos esto y a veces estamos interpretando, pero Pablo estaba predicando el Evangelio. No, Pablo está hablando de cuando él era un religioso. Pablo está hablando de cuando él todavía no conocía a Jesucristo. Y fue un proceso que el apóstol Pablo vivió, amados. Hay creyentes que se acercan al Señor y en un acto de arrepentimiento y fe, enseguida en ese momento, confiesan al Señor como su Señor, a Jesús como su Señor y Salvador. Y ahí reciben el sello del Espíritu Santo para salvación y comienza una obra regeneradora en la vida de esa persona. Pero hay creyentes que vienen tiempo a la iglesia, que son simplemente creyentes, con convicción, pero que no han sido convertidos y que no han sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces los vemos luchando años y tras años y tras años con sus propias fuerzas, viendo sus propios méritos, tratando de alcanzar esa justicia que solo proviene de Dios. Y se desaniman. ¿Cuántos podemos ver allí en la calle? No, yo iba a la iglesia, yo servía, yo predicaba. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Malinterpretaron la gracia, malinterpretaron el Evangelio. Creían que toda su vida la iban a sostener con esas obras exteriores, con su fuerza, con sus méritos. El pecado engaña, amados. Ahora, tenemos que entender esto. No podemos predicar ley sin gracia. No podemos predicar ley sin gracia. Cuando predicamos ley sin gracia nos volvemos, ¿verdad?, esos religiosos estrictos. Pero cuando predicamos ley con gracia, mostramos a la persona lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Hace unos años atrás, 2018, 2019, no, 2018, iba por una avenida, por la avenida Caballero, en mi auto con chapa uruguaya y cuando iba transitando una chica se lanza a cruzar, me choca el auto de frente y me destroza todo el auto en el frente. Cuando ocurre eso yo quedo como choqueado porque no entendía de dónde salió, quedo parado. La chica, salgo del auto y en mi mente, en mi interior había esa lucha. ¡Ay, me chocó y ahora! Y miraba el auto mío despedazado, ¿verdad? Y que mi seguro no servía acá en el extranjero. Y en ese trayecto desde mi auto hasta el auto de ella, el Espíritu Santo me fue confrontando, ¿verdad? Y en vez de reaccionar mal, abro la puerta, ¿están bien? ¿Precisan algo? ¿Se sienten bien? ¿Verdad? Y bueno, cuando eso se calmó, le pregunto si tenían seguro. Me dicen, sí, tenemos seguro, no sé qué. Viene la policía de tránsito, hacen todas las pericias. Yo me voy a mi casa y al otro día la llamo. Digo, bueno, tenemos que... Mirá, yo el auto lo preciso, es con el que trabajo. Necesitamos cuanto antes agilitar esto para que tu seguro me lo repare. Y ella me dice, no tengo seguro. Pero tú me dijiste que tenías seguro. No tengo seguro. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y bueno, cuando la ley dictamine, dice. Ese cuando la ley dictamine, quería decir que podía pasar meses, ¿verdad? Que la ley dictaminara su clara culpabilidad, ¿verdad? Y ahí yo estuve como una semana llorando al Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Te estoy sirviendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Cuál fue mi error? Y ahí llevé el vehículo al taller y el mecánico me dice, quédate tranquilo. Yo tengo un abogado que sabe qué, te va a pagar más de lo que tiene que pagarte. Vos quédate tranquilo que a esto yo los arreglo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me voy para mi casa y estaba en la mañana orando al Señor. Le digo, Señor, haz justicia. Señor, tú sabes que yo soy inocente, haz justicia con esto. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, perdónala. Sí, Señor, yo la perdono, pero haz justicia. Y lloraba esa mañana al Señor y
A la otra mañana estaba orando de nuevo, Señor, haz justicia, justicia. Y el Señor me dice, yo te dije que te perdonara, pero que también tengas gracia. ¿Cómo que tenga gracia? La misma gracia que yo he tenido contigo. Con la misma gracia que yo te rescaté, yo quiero que tengas gracia. No quiero que solo le perdones lo que te hizo, sino que le perdones la deuda. Y yo oraba, peleaba conmigo mismo. No, esto no es el Espíritu Santo. Esto no es el Espíritu Santo. Esto es mi carne que me está queriendo enloquecer, ¿verdad? Y oraba y ayuné al Señor. Y al otro día me voy al taller y le digo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar el auto. Y dice, ¿ya conseguiste el dinero? No. ¿Y quién lo va a pagar? Dios lo va a pagar. ¿Cómo lo va a pagar Dios? Vos no te preocupes, Dios lo va a pagar. Estamos hablando que el arreglo del auto me salía todo el ingreso que yo recibía en un mes. Por lo tanto, yo no pensaba comer ese mes, no pensaba pagar las cuentas ese mes, no sé cómo pensaba vivir ese mes. Y el hombre me dice, no, pero vos estás loco, dice. No, quédate tranquilo, que yo ya, mirá, tranquilo, yo llamo al abogado, en un ratito arreglamos esto. Y ahí yo dije, bueno, está, esto es de Dios. Y ahí el Espíritu Santo de nuevo me trajo la comisión, te dije que perdonaras y usaras la misma gracia que yo usé contigo. Le digo, no, detenete, no hagas nada, yo voy a pagar esto. Bueno, yo necesito 2 o 3 millones para arrancar esto, si no, no puedo moverme, dice. Quédate tranquilo que yo lo voy a hacer. Y amados, esos 2 o 3 millones era lo que me quedaba para el resto del mes. Y estábamos más o menos a mitad de mes. Fui a mi casa, tomé el dinero. Señor, en obediencia a ti lo voy a hacer. Salí allí, voy al chapista, le entrego el dinero. Me dice, mirá, en una semana está pronto. Y cuando termine el trabajo, necesito los otros 5 millones que faltan. Y yo decía, Señor, no sé dónde vas a proveer, pero tú me dijiste que hiciera esto. ¿Vos estás seguro? Me decía el chapista. ¿Estás totalmente seguro? ¿Y quién te dijo a vos que lo va a pagar? Dios. ¿Y cómo te habló Dios a vos? Dios habla a mi corazón, como siempre lo ha hecho. ¿Y sabes qué? Yo prefiero ser obediente a Dios que tener una victoria en esta área, con esta mujer. Dios me va a dar la victoria de otra forma. ¿Saben qué? Ese auto se arregló y Dios proveyó. No faltó el alimento en mi casa. No faltó lo que necesitábamos. Esa es la gracia que Dios nos da a nosotros y que nos pide que nosotros, la misma gracia que recibimos, la demos de gracia. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿podemos decir que la ley es mala? No, la ley no es mala. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro y más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Amados, en otra palabra, la ley es maravillosa. Tiene un propósito maravilloso para la vida del creyente. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, revela la verdad. La ley es santa, es perfecta, es justa, es buena. Amén. Y todo creyente que ha sido regenerado y que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios vive en perfecta armonía con la ley. Amén. Podemos cumplir la ley porque el Espíritu Santo nos revela el pecado. Y el Espíritu Santo que está en ti te da esa convicción y te da el fruto, su propio fruto, para que tú la cumplas. Amén. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo. Por eso Cristo cumplió toda la ley a cabalidad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Gloria al Señor. Crea esto, la ley es buena. Es buena. ¡Vívala!
experimente la ley y va a experimentar bendición, va a experimentar gozo. Pastor, pero es difícil. Claro que es difícil en nuestra carne, pero en el espíritu se puede, se puede. Y la recompensa, amados, es maravillosa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nuestra vida. Gracias, Señor. Señor, porque tu palabra nos revela el corazón, Señor, del Evangelio. Tu palabra nos revela el propósito para nuestras vidas. Y hoy queremos pedirte, Dios mío, que tu precioso Espíritu Santo la selle ahora en nuestras vidas. Y que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, seamos movidos por el poder y la revelación de esta palabra. Que abundemos en buenas obras, que abundemos en frutos promovidos por tu precioso Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Padre, Señor, que tu iglesia sea avivada y que dé testimonio del carácter de Cristo. Señor, queremos agradecerte por esa hermosa gracia con la cual nos rescataste. Queremos agradecerte por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su obra maravillosa. Gracias por su enseñanza. Gracias por su testimonio de vida. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.